Buenas tardes, queridos hermanos. Estamos una vez más vía Facebook eh, estudiando la palabra de Dios. Recuerden que la semana pasada estudiamos Jeremías capítulo 44 y ahora nos toca capítulo número 45. Quiero invitarles que abramos nuestras Biblias. Jeremías tiene 5 versículos. Jeremías 45 tiene 5 versículos. Y son los que a los que voy a dar lectura, y luego tendremos una palabra de oración. Y quiero pedirles que ustedes en su casa hagan lo mismo. Lean, vamos a leer todos juntos y luego vamos a hacer una palabra de oración pidiéndole al Señor que Él nos hable, que Él nos enseñe, que Él nos conmueva con su palabra. Dice la palabra de Dios, palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Neerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruc. Tú dijiste: ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás: ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Vamos a orar. Padre, te damos, Dios bendito, muchas gracias por la oportunidad y por el grande privilegio, Señor, que nos confieres de ser tus hijos, de, Señor bendito, poder abrir tu palabra y ver en ella, estudiar, Señor, lo que tú tienes para nosotros a través de las circunstancias y las situaciones por las que otros atravesaron. Y yo te ruego, Padre, que nos ayudes, Dios bendito, para ver las verdades que tú tienes en este capítulo tan corto de Jeremías. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu nos hable, nos enseñe, nos conmueva. Te ruego, Señor, que me des la capacidad, la habilidad de poder expresar tu palabra de la manera correcta, Señor y Dios nuestro. Toma tú, Dios, en todas las situaciones, toda la gloria y toda la honra, porque, Padre bendito, solo tú la mereces. Y te ruego, Padre, por aquellos hermanos que están ahora en sus hogares, no solo de nuestra iglesia, Señor, pero de todas las iglesias cristianas. Señor, que tú les ayudes para que en este tiempo, Señor, lejos de que nuestra fe se enfríe, como probablemente sucederá en la vida de muchos, Señor, te ruego que no haya esa posibilidad siquiera, sino que todos, Padre Santo, estemos fieles a ti, Señor, dependiendo de ti, buscándote en oración y a través de tu preciosa palabra, Señor. Ayúdanos, pues, Padre Santo, te lo pedimos, te lo rogamos, en el santo nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, si están de pie en sus hogares, pues pueden tomar asiento. Recordemos que el capítulo 44 de Jeremías se dice que, cronológicamente hablando, es el último mensaje de Jeremías. El último mensaje de Jeremías. Y fue un mensaje, y luego encontramos en el capítulo 45 un mensaje que escribió Baruc de una profecía que Dios le dio a Baruc a través de Jeremías y que escribió Jeremías, que realmente se dice que esta profecía fue a partir del capítulo número 36, versículo 8 en adelante. Capítulo 36, versículo número 8, que es donde, cronológicamente hablando, allí cabe
allí cabe esta profecía. Ahora, vemos que la razón por la cual Baruch la pospuso y la puso ya al final, no solo del libro, pero al final de su propia vida, tiene varias razones. Y vemos que no solo Baruch era amigo de Jeremías, sino que además cumplía las funciones de su asistente. Y es muy seguro que pasó por muchos de los sufrimientos a los que fue sometido el profeta Jeremías. Por ejemplo, allí en Jeremías capítulo número 32, Jeremías 32, 9 al 16, Jeremías 32, 9 al 16, dice: y compré la heredad de Anamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Masías, delante de Anamel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruch, y di orden a Baruch delante de ellos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Y después que di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo: no solo era su asistente, no solo era su amigo, alguien en quien Jeremías confiaba, al grado de darle las escrituras de una heredad que él había comprado. En el capítulo 36, versículo 1 hasta el 19, dice: aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruch diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruch, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías, profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año quinto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruch leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey
al aposento del secretario, y aquí que todos los príncipes estaban allí sentados, eso es, Elisama, secretario, Delaía, hijo de Semaías, Elnatán, hijo de Adbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruc: toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Y le dijeron: siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Baruc. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruc: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruc diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo: él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruc: ve y escóndete, tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Dije: probablemente no solo era su amigo, no solo era su asistente, pero seguramente pasó por muchos de los sufrimientos a los que fue sometido el profeta Jeremías. En el versículo 32, aquí del capítulo 36, dice: y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Tenía la responsabilidad y por qué no decirlo, el privilegio de ser no solo amigo de Jeremías, pero también su asistente. Y les mencioné que la profecía de Dios a Baruc a través de Jeremías podría encajarse, dice, del versículo 8 del capítulo 36 en adelante. Solo que Baruc no la escribió y él pospuso escribir esa profecía hasta el final, casi al final de su vida. Y vemos qué es lo que vemos cuatro cosas que Dios quiso enseñar a Baruc a través de Jeremías en el capítulo 45, porque en ese orden está en el libro de Jeremías. Dice el capítulo 45, versículo 1, palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruc. Vemos que Dios, hermanos, tomó tiempo para hablarle de manera personal a Baruc. Es verdad que Dios ama a todo el pueblo, que Dios amaba a todo el pueblo judío y que Dios ama a todo su pueblo, pero Dios también nos ama a todos nosotros de manera personal. Y el Señor, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, lejos de pensar ustedes y yo que esto le hace falta a fulano o a fulana de tal, debemos pensar que es Dios quien en su bondad, en su misericordia, en su amor, me está hablando a mí personalmente. Porque Dios habla de manera personal, como en este caso a Baruc. Vemos en el mismo libro de Jeremías cómo Dios habló de manera personal a algunos. Lamentablemente unos hicieron caso, otros no hicieron caso. En el capítulo 21, versículo 1 al 3, como sucede hoy día, Dios habla de manera personal, leyendo de manera personal la palabra de Dios o estando en la iglesia, escuchando la bendita palabra de Dios, y Dios nos habla también de manera personal. Muchos hacen caso y muchos no hacen caso. Dice Jeremías 21, 1 al 3, palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías,
y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijesen: consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de nosotros, de sobre nosotros. Y Jeremías les dijo: diréis así a Sedequías. Y ya sabemos, Sedequías no hizo caso. También en el capítulo 28, versículos 12 al 17. Jeremías 28, 12 al 17. Dice: y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: habla, ve y habla a Ananías diciendo: así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Yo me imagino que si Ananías se hubiera arrepentido y hubiera dicho: sí, yo sé que prediqué rebelión, que anuncié rebelión, insté al pueblo, llevé al pueblo a rebelarse contra Dios, contra el juicio de Dios, perdóname, Señor. Yo creo que Dios no le hubiera quitado la vida, pero la cosa aquí fue que Ananías, aunque recibió un mensaje personal, no se arrepintió. Bien haríamos ustedes y yo, hermanos queridos, si nos arrepentimos y hablamos personalmente con el Señor, así como Él habla personalmente con nosotros cuando andamos males, y decimos: sí, Señor, por favor, perdóname. Perdóname. Dios habla de manera personal. También en el 37:17. Probablemente Ananías haya dicho: tú la traes contra mí y por eso me la estás tirando. Eso es lo que hacen muchos miembros, muchos cristianos insensatos, cuando el pastor les predica, no personalizando el mensaje, pero enseñando su mensaje, dando la palabra de Dios. En lugar de arrepentirse, dicen: es que el pastor la trae contra mí, y se enojan. Y el rey Sedequías envió y le sacó y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo: ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo: hay. Y dijo más: en mano del rey de Babilonia serás entregado. Sedequías no hizo caso. Y Dios le dijo Jeremías: aparte de lo que ya te hablé, hay más. Aparte de lo que ya te dije en el pasado, hay más. En mano del rey de Babilonia serás entregado. En un tiempo en que Dios habló mucho sobre reprensión y juicio, el gran Dios del cielo toma tiempo para consolar al fiel Baruch. En ese tiempo difícil, hermanos, en que la mayoría de nosotros estamos con temores y llenos de temor y llenos de incertidumbre, pues abramos la Biblia, abramos la palabra de Dios y permitamos que el gran Dios del cielo nos hable, nos enseñe, nos conmueva, nos consuele, nos guíe para saber qué hacer y cómo hacer las cosas. Primero vemos que Dios habla de manera personal a Baruch. Número 2. Vemos también aquí en Jeremías 45. Vemos aquí en Jeremías 45 que Dios sabe de las situaciones por las que atravesamos. Dios sabe, Dios conoce las situaciones por las que atravesamos.
En Jeremías 45, versículo 2 y 3, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruch, tú dijiste, ay de mí, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Ay de mí, ay de mí. Una exclamación de dolor, ay de mí. Y Dios le dice, tú dijiste, Jehová ha añadido tristeza a mi dolor, fatigado estoy de gemir. Esto nos enseña que Baruch había estado orando, había estado gimiendo delante de nuestro Dios, además de gimiendo por su tristeza. Y él dice, no he hallado descanso. Dios le dice, y tú has dicho que no has hallado descanso. Como un fiel compañero de Jeremías, había una sentencia de muerte también sobre él. Había una sentencia de muerte sobre él. Dice en el capítulo 36, versículo número 26. También mandó el rey a Jeramel, hijo de Amelec, a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abdel, para que prendiesen a Baruch el escribiente y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Había olvidado probablemente Baruch, cuando Dios los escondió. Y por eso Dios les dijo, tú dijiste esto. Ahora, había una sentencia de muerte sobre él. No solo él tenía dolor, pero tenía una profunda tristeza. Baruch tenía que soportar una gran cantidad de oposición y abuso. Él ciertamente sufrió mucho por su fidelidad a Dios y a Jeremías. Y por lo tanto pudo llegar a sentir que quizá Dios de alguna manera podría ser culpado por su dolor y tristeza. Tú dijiste, ay de mí, porque ha añadido Jehová. Él está diciendo, fue Dios quien añadió tristeza a mi dolor. Él, por lo tanto, pudo llegar a sentir que Dios de alguna manera podía ser culpado por su dolor y tristeza. Hermano, no cometamos ese error. Lo que Dios permite que pase en nuestra vida, lo que Dios manda incluso a nuestra vida, siempre es para nuestro bien. Y recuerden que lo que Él hace ahora no lo entendemos, pero sí lo vamos a entender. Después. Podría haber sido que mientras Jeremías le dictaba la palabra de juicio sobre el pueblo, Baruch sabía que su corazón, Baruch sabía en su corazón que estas palabras eran verdaderas y que sin duda sucederían. Él se deprimió y estaba lleno de pensamientos acerca de su propio futuro. Baruch sentía que Dios no lo había bendecido o protegido como él lo había esperado. Baruch sentía que Dios no lo había bendecido o protegido como él lo había esperado. Ese es el concepto que tenemos algunos hombres y mujeres que dedicamos nuestra vida para servir al Señor. Pensamos que por ser siervos del Señor, nada malo nos va a suceder. Eso es algo que algunos por allí pregonan, pero la verdad es que Dios sí permite que pasemos situaciones difíciles para fortalecer nuestra fe. Y dejarnos ver que Él es un Dios grande, todopoderoso y que todo
está en control bajo su mano, en su mano. Baruc había sido incluso llevado prisionero con Jeremías a Egipto. Y Dios le dijo, tú dijiste que yo he añadido tristeza a tu dolor. Tú dijiste, yo estoy fatigado de gemir y no he hallado descanso. Dios sabe de las situaciones por las que atravesamos. Y luego Dios le muestra, número 3, Dios le muestra a Baruc su corazón. Dios le muestra a Baruc su corazón. Versículo 3, versículo 4. Dios le dice a Jeremías, dile a Baruc, versículo 4, así le dirás, ha dicho Jehová, así le dirás, ha dicho Jehová. Esta palabra viene de Dios, es la firma de Dios, es el corazón de Dios. He aquí, yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Y en el versículo 5, después de la frase, y tú buscas para ti grandezas, y tú buscas para ti grandezas, no las busques. Aquí es donde también nos muestra el corazón de Dios. Porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. ¿Quiénes eran a los que Dios había edificado? Pues a la nación judía. Recordemos que desde la profecía que encontramos en Génesis 15, cuando Dios le dice a Abraham que él sería, que saliera y contara las estrellas, si las podía contar, y que así sería su descendencia. Y luego se repite la misma profecía y bendición a Isaac y a Jacob. Y luego como Dios le dice a Moisés, ve y saca a mi pueblo de Egipto, porque he oído su clamor y he descendido para librarlos de esta tierra y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, grande y ancha, que fluye leche y miel. Y allí yo los voy allí yo los voy a plantar, allí yo los voy a establecer. El pueblo judío, Dios lo estableció, hermanos. Y Dios le dice, tú eres importante, Baruc, porque eres una sola persona. Pero imagínate, yo estoy destruyendo a los que edifiqué, que son miles y miles y miles y miles, porque quiero, no, porque nunca hicieron caso. Nunca hicieron caso. Y arranco a los que planté. Dios les dijo al pueblo judío, yo voy a echar a 7 naciones más grandes y más poderosas que ustedes, y allí los voy a plantar. Y de esa tierra donde Dios los plantó, la tierra prometida, pues, Dios de allí los arrancó. Dios de allí los arrancó. Y todavía vemos hoy día al pueblo judío en la diáspora. El corazón de Dios. El corazón de Dios. Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra.
porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, cuando Dios les había dicho, yo tengo pensamientos de paz, de tranquilidad para con ustedes. En Jeremías capítulo 9, versículo 1 al 11. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal, añadiendo pecado a pecado, como le dijo el Señor Jesucristo al pueblo, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero. No había lealtad. No había lealtad. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, con burla. Y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que yo los refinaré y los probaré. Porque, ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Sabemos que para refinar algo se tiene que moler y moler y moler y moler, triturar. Porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos. Engaño habla. Con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. ¿No los he de castigar por estas cosas? Dice Jehová. ¿De tal nación no se vengará mi alma? Por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. Dios le señala su pecado, sí, pero primero les dice, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Y en el versículo 10, por los montes levantaré lloro. Es el gran Dios del cielo diciendo esto. Por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Pensemos un poco. ¿Ustedes creen, hermanos, que al gran Dios del cielo le estaba trayendo gozo en su corazón ver la tierra que él había pensado darles a su pueblo y que él tuvo que quitárselas desolada? No. Por eso él le dice a Baruch, tú dices que que yo he añadido tristeza a tu dolor y que estás fatigado de gemir y que no has hallado descanso. Fíjate, piensa un poquito cómo estaré yo.
que estoy destruyendo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne. Hermanos, situaciones difíciles vamos a pasarlas, es verdad, pero pensemos más en el dolor que llevamos al corazón de nuestro Dios por nuestra insensatez, por nuestra terquedad. Número 1, Dios habla de manera personal a Baruch. Número 2, Dios sabe de las situaciones por las que atravesamos. Número 3, la tristeza personal de Dios. Jeremías, como la boca humana de Dios, tenía que recordarle a Baruch de la propia tristeza de Dios por lo que estaba pasando. Muchas veces personas piensan, cuando pasamos situaciones difíciles, ¿dónde está Dios? Bueno, déjeme decirle que Dios está con nosotros en las buenas y en las malas. La pregunta es si nosotros estamos con Dios en las buenas y en las malas nuestras. O cuando todo está bien, nos alejamos de Dios, y cuando todo está mal, queremos que Dios ahí esté para ayudarnos. Y luego número 4. Vemos que Dios le dice a Baruch que sea humilde. Que sea humilde. Versículo 5 dice, ¿y tú buscas para ti grandezas? Probablemente Baruch se había quejado. Probablemente Baruch se había quejado. Yo soy el asistente, soy el secretario, el escribiente. Yo he escrito todas las profecías de Jeremías en un rollo de libro. ¿No debería yo estar en una situación diferente? ¿Y tú? ¿Buscas para ti grandezas? Y Dios le dice, no las busques. No las busques. Y Dios le dice, ¿y tú buscas para ti grandezas? Qué triste, hermanos. Qué triste que muchas veces nosotros pensamos en nosotros mismos, siempre y muchas veces de manera egoísta. Por ejemplo, en esta situación por la que estamos pasando, estamos pensando ya en la manera en que podríamos ser un apoyo, ser una bendición para los demás. Y no solo en esto, pero en otras muchas circunstancias o situaciones de la vida. ¿Estamos buscando la manera en que podemos ser de bendición para los demás? ¿O estamos buscando la manera en que podemos, qué beneficio puedo obtener? ¿Y tú? ¿Buscas para ti grandezas? No las busques. No las busques. Dios le dice, no busques grandezas. Ahora, probablemente además de lo que ya mencioné ahorita, que Baruch pensaría que era el asistente, el secretario de Jeremías, del profeta de Dios, y que él debería estar en una situación, pues, de privilegio. A lo mejor se comparaba con su hermano. En Jeremías capítulo 51, versículos 59 al 64.
51, 59 al 64. Palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Masías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, en el año cuarto de su reinado, y era Seraías el principal camarero. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías: cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates y dirás: así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Seraías, hijo de Nerías, hijo de Masías, era hermano de Baruch. Y él era el principal camarero del rey. Era una posición que se comparaba al copero del rey. Una situación de mucho privilegio, de mucha altura, poder económico, poder político, lo tenía. Y probablemente Baruch se comparaba con su hermano. Mi hermano no ha pasado por las que yo he pasado. Él está en el palacio del rey. Pero su hermano fue llevado a Babilonia. Porque le dijo Jeremías, palabra que envió el versículo 59, palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Masías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, en el cuarto año de su reinado, y era Seraías el principal camarero. Su hermano fue llevado a Babilonia, no por haber aceptado el juicio de Dios, sino porque estaba al servicio del rey Sedequías y fue llevado prisionero por Nabuzaradán a Babilonia. Iba prisionero, no iba por su propia voluntad. Aún en esa posición, Dios le dijo, Dios le mostró a Jeremías, a Baruch: tu hermano va prisionero a Babilonia. Tú no. Dios quería que Baruch tuviera la mentalidad correcta, no obsesionada o demasiado preocupada acerca de sus propios avances y del éxito que pudiera haber percibido en él y que probablemente no tenía, y se comparaba con los demás. Hermanos, no busquemos grandezas. Tratemos de mantenernos en humildad. Si el gran Dios del cielo, en su soberanía, decide ponernos en una posición de liderazgo, aunque Baruch era líder, pero en una posición económicamente desahogada o en cualquier de liderazgo en otro sentido, bendito sea. Y si no, bendito sea. Dios le dijo: no busques para ti grandezas. No busques para ti grandezas. Porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne. Toda carne, excepto tú. A ti te daré tu vida por botín en los lugares a donde fueres. A ti te daré tu vida por botín. Y utiliza esta palabra porque eran tiempos de guerra y el ejército de Nabucodonosor, además de llevar gente prisionera, se llevaba todos los tesoros. Y dice: tu tesoro va a ser tu vida.
Tu tesoro va a ser tu vida. Hermanos, démosle gracias a Dios porque nos ha concedido en su bondad, en su misericordia, el tesoro de la vida eterna, la salvación eterna. Y aun cuando, si Él permite, pasemos situaciones difíciles en este mundo, somos salvos, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si físicamente Dios nos sigue dando vida, démosle gracias a Dios porque Dios nos ha dado el privilegio de tener todavía esperanza, porque donde hay vida, hay esperanza. Dios le dijo a Baruch, y tú buscas para ti grandezas, no las busques. No las busques. Giesi, el siervo de Eliseo, y Judas Iscariote son ejemplo de creyentes buscando una posición y beneficios en la obra de Dios. Giesi, el siervo de Eliseo, y Judas son ejemplo de creyentes buscando una posición y beneficios en la obra de Dios. Allá en Filipenses 1:16. Los que anuncian a Cristo por contención, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Dice que algunos anuncian a Cristo predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de muy buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Los otros por amor. Los otros por amor. Vemos en Lucas capítulo 12, versículo 14 al 34, de un hombre a quien el Señor tuvo que decirle, necio, cuando te mueras, lo que has provisto, ¿de quién será? En Lucas capítulo número 12, versículo 14. Lucas 12, 14. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el alimento. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud,
porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Necio, lo que has provisto, ¿de quién será? En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria como flor de la hierba. ¿Qué le pasa a la hierba? Se seca. ¿Y qué le pasa a la flor? Se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Toda carne es como hierba, todo ser humano. Y toda la gloria, el esplendor, los logros del hombre son como la flor de la hierba. La hierba se seca, se muere, y la flor desaparece, la gloria, el esplendor que pudo haber conseguido el ser humano mientras estaba en este mundo, se cae. Lo que permanece para siempre es la palabra de Dios. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques. No las busques. Yo traigo dolor y muerte para toda la gente, toda la carne. Pero a ti te voy a dar tu vida por botín, le dijo el Señor. En 1 Corintios 1, 19 al 21. 1 Corintios 1, 19 al 21. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Repito, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la muerte más cruel, más degradante a la que cualquier ser humano podía haber sido condenado. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
y tú buscas para ti grandezas, no las busques, porque yo te voy a dar tu vida por botín. La promesa de Dios para Baruch fue que él se encargaría de protegerlo a donde él fuere. No fue que le daría riquezas. Si se las dio o se las iba a dar en adelante, le daría riquezas en adelante, eso fue ya un colmo, ya fue extra, ya fue ganancia, ya fue pilón. La promesa de Dios para Baruch fue que él se encargaría de protegerlo a donde fuere. Hermanos míos amados, nunca nadie sufrió o hizo algo para la gloria de Dios que al paso del tiempo se queje de haber tomado una mala decisión. Nunca nadie que haya tomado la decisión de entregarse al Señor, ser fiel al Señor, servir al Señor, nunca nadie que haya hecho esto al paso del tiempo se pueda quejar de haber tomado una mala decisión. Ayer yo estaba pensando cómo el Señor en su bondad y en su misericordia a mi esposa y a mí como matrimonio en estos casi 34 años nos ha traído. Y yo puedo dar la gloria y la honra a Dios, al Señor, porque cuando yo estaba buscando en su palabra que Él me confirmara que me había llamado al ministerio, que no era nada más algo emocional, Él me mostró en el capítulo 40, versículo 4 de Jeremías: mira, yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, que yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Y con este versículo yo sentí que Dios me estaba confirmando que Él me estaba llamando al ministerio y que Él velaría por mí. Y tengo que reconocerlo para la gloria y honra del Señor, por la gloria y honra del Señor, que Él ha velado por mí, por mi esposa, por mis hijos, y ha velado en una forma hasta con pilón, muchas veces, en una forma abundante. Gloria sea a Él. Cuando Baruch organizó el pergamino de Jeremías, recordemos que la profecía para Baruch de Jeremías 45 fue después de Jeremías 36:8. Allí debería haber encajado. Allí era la continuación. Pero cuando Baruch organizó el pergamino de Jeremías, puso esta profecía justo al final de su vida para demostrar que Dios había sido fiel a su promesa. Que Dios había sido fiel a su promesa. Probablemente algunos de los que con los que Baruch se comparó y vio que estaban en mejor posición que él, probablemente ya no estaban vivos. Y Baruch todavía tenía su vida por botín. Hermanos, Dios, y esto podría ser número 5, pero
vamos a ponerlo como conclusión. Dios cumple lo que promete. Y no hay hasta ahorita nadie en la historia de la humanidad que haya decidido servir al Señor, que incluso al fin de su vida pueda decir que tomó una mala decisión. No tomes malas decisiones. No tomemos malas decisiones. No tomes la mala decisión de apartarte del Señor. Vamos a orar.